Bautismo de Fuego por Frank Duff. Capítulo 19. Parlamentos. Parte 3. Asqueroso evangelio aquel. Atacaba cuanto hay de bueno en la vida y era profesado por muchos que aguantaban ser clasificados con Pink Leroy y que sin embargo no podían presentar las excusas de su medio ambiente. Aquellas almas estaban imbuidas línea a línea de la filosofía de Pink, aunque lo encubran con la decencia de sus decorosas frases. En la práctica nos percatamos de que conceden poco, si es que algo conceden, a la operación de la gracia o de la libre voluntad. No hacen esfuerzo alguno por interrumpir el círculo vicioso de la tentación y de la caída. Ignoran el hecho de que, en el vicio como en el comercio, la necesidad crea la demanda y la organización es un estímulo. Aun cuando ellos no vengan a darse cuenta, estos Pink Leroy son ni más ni menos rebeldes al imperio de la gracia. Con todo, esto lo digo de paso. Desde luego, Pink Leroy no era para el tribunal más que una consecuencia natural. La entrevista con ella quedó fijada en el Hotel Belvedere. Se encaminó a dicho lugar en un coche de gran ostentación, algo así como un landó con un caballo de elegante marcha y un cochero de librea. No poseía ella tal arreo, y así hay que presumir que lo había alquilado para aquella ocasión. Bajo de él, ricamente vestida como majestuoso personaje, aunque con sobriedad y gusto, tenía como unos 6 pies de altura. Por aquel tiempo no podía estar muy lejos de los 70 años de edad. Una sola vez vi yo aquella impresionante persona transformada en una furia demoníaca. Reservadamente teníamos conocimiento de algunas caridades, las cuales consistían en el producto de su colecta entre las chicas, así como de la fuente y las circunstancias de dichas colectas. El resultado fue que rehusamos aceptar el dinero. Un día entrábamos en Bentley Place cuando desde lo lejos la Pink nos estaba espiando. Inmediatamente mugió como un toro de un lado a otro de la calle, llamándonos para que fuéramos con ella. Formando parte de nuestro programa, el mostrarnos atentos con todos y cada uno y razonablemente deferentes con los magnates del lugar, nos acercamos a ella. Entonces sacó un cheque de 20 libras que le había sido devuelto con la siguiente frase, escrita al revés en el encabezamiento. Lo devolvemos con 1000 gracias. Si hubiera tenido sentido común, ella debía haber quemado el cheque y no decir palabra a nadie. Así no se hubiera visto avergonzada delante de la multitud ante la que acostumbraba a exhibir con orgullo las cartas cordiales y agradecidas que había recibido. Pero ya conocemos aquel dicho de que no hay en el infierno furia semejante a una mujer ridiculizada. Y ella no la podía contener dentro de sí. Agitaba el cheque en el aire de una manera loca, en tanto que nos hablaba de la desagradable repulsa del mismo contra ella. Por fin, echando espumarajos por la boca y con el rostro convulso, se puso de rodillas en medio de la calle para maldecir a todos formalmente y recalcar su amenaza o promesa de que había de volver a abrir todos y cada uno de los burdeles en Dublín. Cosa extraña, no se le ocurrió a la buena mujer que precisamente nosotros fuimos los culpables de la devolución del cheque. De haberlo sabido, con toda certeza se hubiera lanzado contra nosotros allí mismo y en aquella misma hora, y se hubiera tomado venganza con ambas manos y pies y acaso también con sus dientes. En resumen,
Tal era el personaje único que acudía en su carruaje a la entrevista en Belvedere. La visitante estaba en el asiento delantero. Después de los saludos previos, se sentó y al momento procedió a acaparar el espectáculo. A las primeras de cambio, perdimos la partida. Estaba tan sonriente y graciosa y docta que se hizo dueña de la situación de tal modo que las pocas cosas que nosotros queríamos decirle vinieron a parecernos a nosotros mismos una tontería. Era la dueña absoluta de la situación. Lo peor del caso fue que no podíamos apoderarnos de ella. Nos dio todo un curso acerca de la ética de Bendy Place. Descubrió el plano del mal en todos sus aspectos. Nos dijo que los hombres eran hombres, ni más ni menos, como lo habían sido desde los comienzos, y que nosotros éramos perfectamente locos en imaginarnos que podría hacerse algo en aquel caso. De pronto, uno de nosotros pretendió cortarle la palabra en alguna proposición contraria. Volvióse ella hacia él, así como ustedes hacia su chiquillo, y lo barrió del campo con un gesto imperioso. Joven, ¿qué sabe usted de estas cosas? Otros intentos de llevar la discusión al campo religioso fueron desvanecidos de igual manera. Tenía la sartén por el mango y sencillamente nos quedamos boquiabiertos ante su sofistería campesina. Tomó como principio fundamental que no podía haber otra norma de conducta sino la que ella y su tribu deseaban, de la cual vivían. Padres, ustedes conocen a los hombres y saben lo que necesitan, etc. Y así de este modo fue ella explayándose. Fue machacona en este tópico para unos y otros. Su mente no hizo sino dar vueltas sobre lo mismo. Los que le escuchábamos conocíamos la esencial falacia de cada una de sus palabras, y aún así no podíamos salirle al encuentro de una manera eficaz. Todo esto nos hizo caer en la cuenta de cuán mortal podía ser una conversación como aquella, para excitar un terror irracional y para hacer creer que la única acción segura era la inacción. Padres, ¿cómo podrían ustedes consentir en tener un burdel abierto junto a la casa parroquial? Y esto es lo que ocurriría si se meten en este negocio. Astutamente había descorrido la cortina para dejarnos ver las terribles consecuencias de tener como vecinos a tales gentes. Desde luego, la casa parroquial vendría a ser un convento o un hotel o una casa, según fuera la identidad del oyente. Esta aplicación personal del horror era la perfecta y última paja que quedó aplastada. La nota dominante de aquel cantar fue enumerar una lista completa de notabilidades cuyo modo de pensar, según ella decía, coincidía con el suyo propio. Y así siguió. Fuimos tratados por ella como un grupo de criaturas que no conocían nada del asunto discutido y que tenían que ser tomados a broma. Hízolo con tal aire de bondad sufrida que nos dejó desarmados. Estábamos frente a frente con nuestra primera derrota, y bien que lo sabíamos. Pues bien, el padre Mackay salvó la situación aquella tarde, y la salvó del único modo posible. Paró la corriente con una explosión. Hizo notar un punto de los de aquella mujer que no era ni mejor ni peor que cualquiera otro de los suyos, y se dio por insultado. Se levantó frente a la mesa y le dio un ladrido. En tono airado le preguntó si sabía qué era lo que estaba diciendo. ¿Había venido ella con su único propósito de insultarnos? Y así siguió, en tanto que la mujer permanecía muda por lo inesperado del ataque. El contraataque se hizo de manera artística y acabó por rendirla.
Cuando la tormenta repentina había pasado, la Pink se desvaneció hablando de una manera metafórica. Entonces fue cuando a ella le tocó escucharnos y se llevó una buena reacción sobre el objeto de su terrible negocio y de su ultrajante punto de mira. Y se discutieron de manera positiva cosas con base cristiana, los intereses de su propia alma y la responsabilidad por las almas de los otros quedaron ante su vista. La enormidad de Bentley Place y su fuerte posición como una de sus columnas, la necesidad de gran reparación, la manera como podría ayudar ahora a limpiar aquel basurero satánico. La Pink Leroy, presente al final de la sesión, era una persona mucho más limpia que la Pink que abrió la misma sesión. La que había entrado como un león rugiente salió mansa como un cordero lechal. Consintió estar en línea como cualquiera otra y aún accedió a perdonar sus deudas a las chicas que acabaran por obrar bien. Aquella fue la sesión más notable que tuvimos. Duró unas 4 horas. Llegada la hora de los actos piadosos de la misión, el padre Divine tuvo que salir para dirigirlos. Luego, el padre Rocher salió también para ayudar en el confesionario. Cuando al fin de todo, Pink Leroy se despidió de manera amistosa y se embarcó en su coche, cuyo cochero debía de estar entonces bien fresquito, ya que estuvo esperando todo aquel tiempo. Los que quedamos conversamos algún tiempo más. Todos estuvimos de acuerdo en que jamás, ni de la manera más remota, nos habíamos encontrado con alguien que se le pareciera y que sería muy difícil imaginar un tipo más pretencioso. ¿Podéis resolver este rompecabezas de mujer? Fue la pregunta que se hizo al padre Mackay. No, respondimos. ¿Salvará su alma? Creo que sí, dijo él. Tiene una inteligencia tan increíblemente lista. Pensando en todo esto, nos volvimos a casa.